Hola, bienvenidos. Ahora vamos a hacer otro ejercicio más sobre superficies de revolución. Para este ejercicio nos piden que encontremos la ecuación de la superficie de revolución en base a la información que nos den. Por ejemplo, literal A nos dan la curva generatriz y nos dicen alrededor del eje Z van a ser los giros. Bueno, veamos. Como el problema nos dice alrededor de qué eje van a ser los giros, ya nosotros sabemos de que la ecuación de la superficie de revolución va a ser escrita como binomio de circularidad, que en este caso sería x cuadrado más y cuadrado, igualado a la curva generatriz elevada al cuadrado, que en este caso la curva generatriz debe ser expresada como una función de z. Y esa es la parte principal en la que debemos de partir nosotros, porque la curva generatriz que nos dan pues no está en función de z. Entonces debemos de expresarla en función de z, o dicho en otras palabras, debemos despejar y. ¿Cómo despejar y? Pues bueno, en este caso vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Sumamos 1 en cada lado. En el lado derecho se transforma en un binomio al cuadrado. Y listo, aquí nos quedaría la ecuación. Seguimos despejando un poco más y obtenemos y, despejado en función de z. Y esa es entonces nuestra curva generatriz expresada como una función de z. La ecuación de la superficie sería de esta forma, pues no, x cuadrado más y cuadrado, el binomio de circularidad, y la ecuación de la curva generatriz como una función de z elevada al cuadrado. Perfecto. ¿Cómo sería la gráfica de esta superficie? ¿Sí? Primero, para ver la gráfica de esta superficie, permítame remontarme a el paso de aquí. ¿Por qué? Porque en este paso es bastante claro notar que la curva generatriz es una parábola, ¿sí? Hablando entre las variables z y y, ¿verdad? Siendo como que y el eje horizontal y z el eje vertical, tendríamos una parábola, ¿sí? Desplazada una unidad en el eje y una unidad hacia abajo en el eje z, o sea, digamos aquí en el eje y aquí en el eje z, algo como que por aquí estaría su vértice, ¿no? École, sí. Es bastante fácil notar que pasa por el origen, ¿verdad? Y bueno, cortamos la gráfica hasta aquí, es decir, no vamos a graficarlo de acá porque el problema establece que y se considere solamente positiva. Así que hacemos solo esta parte, ¿sí? Repito, esa línea entrepunteada no la vamos a considerar. ¿Ya? Y bueno, ¿qué se hace después de esto? Se debe girar alrededor del eje Z, tal como el problema lo indica. Para lo cual, ahora sí veamos un graficador. Esta es la parábola que hasta el momento tenemos claro cómo se expresa, ¿no? En el espacio ya se vería un poco diferente, ¿sí? La parábola yace en el plano YZ y en el espacio pues se vería como tal, como una simple parábola. La superficie de revolución consiste en esta parábola girarla alrededor del eje Z, algo como esto, ¿sí? Esa es la superficie de revolución. Claro está, damos una vuelta entera, es más que suficiente, y esa es nuestra superficie, ¿sí? La curva generatriz, que es la curva roja, y gira alrededor del eje Z y se forma la superficie azul, ¿sí? Cabe recalcar su ecuación, la tenemos, es la ecuación de acá, tal como la hemos encontrado. Esta es su ecuación. Perfecto. Esto resume lo que acabamos de explicar, ¿no? La curva generatriz y la superficie que se genera al rotar dicha curva generatriz alrededor del eje Z. Sí, sigamos con nuestro ejercicio, veamos ahora el literal B. El literal B es muy parecido, nos da una curva generatriz, pero ahora nos indican otro eje de giro, ahora el eje de giro es el eje Y. Y bueno, sinceramente es muy parecido el ejercicio, así que el proceso es bastante deducible. Giro alrededor del eje Y, así que el binomio de circularidad necesariamente es x cuadrado más z cuadrado. Luego la curva generatriz debe ser expresada como función de Y. Como la curva generatriz es esta, cabe recalcar esto es una circunferencia, ¿verdad? Como debe estar en función de Y, pues despejamos a X para dejar a X en función de Y. Al momento de despejar, solo hay que tener cuidado que cuando sacamos raíces pares, tomamos el caso de más menos, ¿no? Y esta es la ecuación de la curva generatriz. Como tenemos dos ecuaciones debido a que tenemos más y menos, entonces tendríamos dos ecuaciones de superficie de revolución, ¿sí? Y ahora, ¿cómo la graficamos? Pues algo parecido.
De hecho, para graficar esto, pues quedémonos un poco más arriba, quedémonos acá. O sea, prestemos atención aquí, en la ecuación de aquí. ¿Por qué? Porque aquí es bastante claro notar que es una circunferencia, tal como indiqué, y que tiene radio 1 y el centro lo tiene en 3 unidades en X, ¿verdad? Y 0 en Y. O sea, su centro está en el punto 3,0, ¿verdad? Y si tiene radio 1, pues la circunferencia sería algo como que de esta forma. Así y así. ¿Por qué la divido en dos? Porque la circunferencia es entera, o sea, da la vuelta entera, es la circunferencia entera. Sin embargo, cuando nuestra curva generatriz la expresamos como una función, necesariamente para que esa función se debe dividir en dos partes, en dos semicircunferencias. Y de hecho, es claro notar que la parte celeste corresponde cuando la x toma el valor positivo, mejor dicho, cuando en la raíz, aquí cuando tenemos el más menos, tomamos el valor positivo, ¿sí? Mientras que la otra parte, la parte roja, consiste cuando en la raíz tomamos el valor negativo. Vamos a ponerle aquí x negativo. Bueno, en todo caso, lo más importante es que se entienda de que aquí hay una circunferencia y que esta circunferencia va a rotar alrededor del eje Y. Veamos. Aquí está la circunferencia que estamos analizando. Nótese que en el espacio pues solamente es una circunferencia que yace en el plano XY. Nuestra superficie de revolución consiste cuando ambas semicircunferencias, la azul y la roja, giran alrededor del eje Y. Por ejemplo, empecemos rotando la parte azul nada más. Miren cómo se forma una superficie de revolución, pero solamente es la mitad de mi superficie de revolución completa. ¿Sí? Solamente hemos rotado la parte azul. De hecho, estamos usando colores diferentes para que se entienda la diferencia. Ahora está rotando la parte roja. Y listo. Con las dos superficies conseguidas, ahora sí se entiende la superficie completa, que se conoce como toroide, la cual consiste en una circunferencia que rota por un eje que está externo a ella, ¿no? Y eso es un toroide, se le conoce también como dona, y repito, consiste en una circunferencia que rota alrededor de un eje externo. Entonces, esa es la ecuación de nuestro toroide, una ecuación que en realidad se compone de dos ecuaciones, ¿sí? La parte azul es una mitad y la otra parte roja es la otra mitad. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta que llegaran a tener sobre las resoluciones mostradas, no duden en contactar. Muchas gracias.